Elena nunca imaginó que acabaría trabajando a 13.000 kilómetros de su hogar. Y hablando de distancias, con ella hemos quedado en el kilómetro cero de Santiago de Chile, el punto más emblemático. Sus ganas de conocer mundo le han llevado a saber de buena tinta cada rincón de esta ciudad. ¡Elena! Hola Raquel, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ya estamos en Santiago? Sí, en la Plaza de Armas, que es el centro histórico de Santiago. Sobre todo aquí es el centro para hacer turismo cada vez que viene gente, pero nosotros los que vivimos aquí como que hacemos vida fuera del centro. ¿En otras comunas? En otras comunas. ¿Tienes cuántos años? 30 años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues aquí llevo 1 año y 2 o 3 meses, llegué en marzo del año pasado y en realidad me vine porque estaba trabajando en una empresa de gestión de infraestructuras, pero casualmente se necesitaba alguien de recursos humanos y claro, no me lo pensé 2 veces, aquí me vine. Ahora nos encontramos en la Plaza de Armas. Exacto, que es el corazón de la ciudad de Santiago. ¿Y por qué recibe ese nombre? Pues se llama así porque antiguamente era el punto de encuentro entre ciudadanos y militares y cuando iba a haber guerra, aquí se preparaban y se entregaban las armas. Desde que se fundó la ciudad existe, al principio había un mercado alrededor, había una horca aquí en medio, pero luego lo han ido remodelando, han ido plantando áreas verdes, más árboles y ahora, por ejemplo, desde 2014 el 75% de la plaza es sombra, con lo cual ya invitas a la gente a venir. Pusieron más iluminación, pusieron cámaras de videovigilancia. ¿Es seguro vivir aquí? Yo creo que Chile es de los países más seguros de Latinoamérica y Santiago en particular, yo creo que depende mucho de la comuna donde te muevas. Por ejemplo, cuanto más al norte más seguridad tienes y cuanto más al sur menos. Esta, por ejemplo, que aquí es una zona con muchos inmigrantes, pues vemos que hay policía a caballo, claro, sí, aquí, hay ejemplo, policía ¿no? andando, los carabineros que se llaman aquí. ¿Carabineros? Sí, que eso viene por la tendencia, por la influencia italiana de los carabinieri. Lo que sí que me doy cuenta es que es una plaza súper concurrida y muchísima gente. Claro, es que además ten en cuenta que Chile tiene 18 millones de habitantes y 1/3 de la población chilena se concentra aquí en Santiago. Entonces, la verdad es que siempre vayas donde vayas te encuentras a mucha gente. ¿Qué es esto? Porque me está llamando mucho la atención. Aquí la gente está haciendo fotos. Este es el kilómetro cero. Desde aquí se miden las distancias con todas las ciudades de Chile. Es como el kilómetro cero de Madrid, de Puerta ¿Sí? del Sol, pues lo mismo. O sea, ahora podemos decir que estamos en el centro de Santiago. En el corazón. Mira, pues los chilenos son como muy callejeros, les encanta estar en la calle y los días sobre todo que hace sol, si te das cuenta se ponen muchos puestos a pintar cuadros, a venderlos, hay muchos mercadillos de artesanías y este es un oficio muy tradicional de Chile que es como el que te limpia los zapatos. ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Y cuántos años lleva trabajando aquí? 45 años aproximadamente. Yo tengo 62 años. Llegué con los 14, 13 años por aquí. ¿Y como a cuántas personas atiendes al día, más o menos? Depende del día. El día ha estado lento, pero cuando un día bueno se tienen 40 personas, 30 personas. ¿Y cuánto cuesta limpiar los zapatos? 300 pesos. Eso sería casi a 1 euro, no llega. Menos que un pasaje de metro. Bueno, muchas gracias, que tenga muy buen día. Igualmente, que les vaya muy bonito, que lo disfruten y lo pasen bien. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. ¿Cómo fue esa llegada, esa adaptación a un país completamente diferente, ¿no? Y además hispanohablante, que esto es bueno, ¿no? Sería Sí, más fácil. Sí, o sea, en Chile se habla castellano, lo que pasa que como en todos los países luego utilizan palabras muy diferentes, ¿no? Hay una variación del idioma importante. Y yo me acuerdo antes de venir a trabajar, algún compañero chileno que me decía, Elena, vente, que tienes mucha pega. Claro, no entendía, decía, ¿cómo ¿Mucha que pega? ¿Eso qué Y significa? Pega significa curro, tienes mucho curro. Y como esa, miles. De hecho, mira por ejemplo ese edificio, a ver qué entiendes tú. Polla chilena de beneficencia, ¿eso qué significa? Pues polla es lotería y entonces muchos españoles que venimos aquí venimos a hacernos una foto con esto porque es como la polla chilena de la beneficencia. Por ejemplo, aquí no sales de fiesta, sales de carrete, para lo que nosotros es guay o entretenido, para ellos es bacán, el contrario, por ejemplo, es fome, aburrido. Pues eso, pues así miles. Bueno, pues tendremos cuidado con lo, Sí. con lo que nos digan. Esto es muy típico chileno, ellos son los chinchineros, se llaman así porque tocan el chinchín. Estos chinchineros típicos de acá de Chile, tiene más de 100 años esta tradición, lo hacemos por todas las calles, esto es de familia, no hay otras personas que lo sigan, solamente es de familia esto. Somos la 4ª generación ya en mi familia. En la caja aquí
y el jaija que va enganchado con el pibe. Los vestimos bien porque los tratan bien igual la gente. Que les llaman, dicen que son tesoros humanos vivos aquí en Chile. ¿Cuántos años llevas tocando? Yo de los 4 años que toco y ya tengo 19 años. ¿Y ganáis mucho dinero con este Sí, oficio? aquí en la calle igual se gana dinero, alrededor de 50, 100 mil pesos diarios. ¿Y habéis tocado en muchos sitios, además de la calle? Yo he ido a Rusia, he ido a Alemania, Cuba, México, Argentina. ¿Y cuántos chinchineros más o menos hay en Santiago? En realidad ahora se ha ido perdiendo demasiado la tradición, en realidad quedan como 30 chinchineros en todo Chile. ¿Nos dejáis tocar un poco? Aquí, ahí, A ver cómo vamos, suena. A ver, vamos. a ver. Suena muy bien, ¿eh? Ya nos podemos hacer unas chinchineras, ¿eh? Sí, pues las vamos a dejar aquí en Chile, chiquillas, para que toquen con nosotros, las chinchineras. Un saludo allá a España, de las vallas de los chinchineros de Chile. Pues ahora nos encontramos en la Catedral de Santiago, que es esta que tenemos aquí detrás. Se construyó aquí porque al fundar la ciudad Pedro de Valdivia, que vivía justo en esta casa de aquí, decidió que tenía que estar la iglesia al lado de su casa y de hecho, antes de que fuera construida por primera vez, todas las eucaristías y las celebraciones religiosas estaban justo aquí mismo, donde nos encontramos, sí, a la intemperie. Aquí, como es un país con muchos terremotos, muy sísmico, y también creo que hubo hace varios años un incendio, es la quinta vez que se construye. Elena, ¿y tú has vivido algún terremoto? Porque este es el país con más actividad sísmica del mundo. Sí, mira, terremotos no he vivido todavía, pero sí que ha habido varios temblores. Es a partir de 7 cuando se considera terremoto y todo lo que es inferior a 7 es un temblor. Y temblores desde que estoy aquí yo sí que he vivido 3. Aquí en cuanto llegas todo el mundo habla mucho de los temblores, de los terremotos. Ellos están acostumbrados, pero es verdad que cuando es un poco fuerte, yo me acuerdo que mis compañeros, 2 que son chilenos, se miraron con cara de circunstancias, enseguida salió un compañero español y yo automáticamente le vi, cogí mis cosas y salimos del edificio. Pero vamos, aquí los chilenos creo que todos tienen un kit de emergencia por si acaso tienes Preparado que para irse, ¿no? con linterna, con lo que sea, si tienes que irte corriendo. Pues ahora mismo estamos en la comuna de Recoleta, también al sur de Santiago. Esta es una zona que reúne muchos mercados, tenemos el mercado central, el mercado de la Vega, que son muy conocidos los dos, y ahora mismo estamos en el mercado Tirso de Molina. Al final, aquí los supermercados son muy caros. Yo cada vez que voy al supermercado no compro nada y me gasto 20.000 pesos, que son como 30 euros, y al final es carísimo. Entonces, lo que hace mucha gente es venir a los mercados. Al final, en este se concentra pues como un 10% de la venta hortofrutícola de Santiago. Oye, me estoy dando cuenta de una cosa y te la tengo que preguntar. No hago más que ver perros por toda la ciudad, ¿eso por qué? Sí, en Chile desde que llegas, o sea, hay un montón de perros abandonados por la calle. Es verdad que luego la gente como que les cuidan, les dan de comer, lo que hacen también es esterilizarlos para que no se reproduzcan. Hay gente que los adopta, en fin. Si te fijas en los productos que vemos, al final casi todos los podemos encontrar en España. Sin embargo, fíjate en los mangos. Ese mango yo creo que es el tamaño estándar al que estamos acostumbrados, sí, pero este sí que es chileno, es autóctono y es mucho más pequeño, ¿ves? 1.500 pesos el kilo. ¿Eso cuánto equivale en euros? Eso equivale aproximadamente a 2 euros. Y luego productos autóctonos además del mango que podemos encontrar. Bueno, la palta, el aguacate, que aquí se llama palta, eso es que lo toman para todo. Hola, disculpe. Hola, buenas. Hay distintos tipos de palta aquí, ¿verdad? Sí, hay diferentes, pero como la más apetecida es la jasp. ¿Y en qué se diferencia de las demás o qué otros tipos hay? El sabor es más cremoso. Por ejemplo, ¿con qué la tomas? ¿Con qué la acompañas? No, pan con el desayuno siempre, van aquí comen mucho pan con palta o de repente en la ensalada. El arroz siempre de repente se ve un arroz que no tiene ni un brillo, no tiene nada. ¿Qué frutas típicas chilenas tienes aquí? Ha puesto un poco de moda la lúcuma. Es un fruto que se tiende a hacer postres, se hace con leche, también lo consumen así. Últimamente hay gente que dice que sirve para la ansiedad. A ver, vamos a probar. Ve ahí ve que tiene un cuesco bien bonito. Pero es raro. Es raro. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Bueno, Raquel, pues como la gente ya está empezando a salir del trabajo, ¿qué te parece si nos juntamos con mis amigos de aquí, que son como mi familia, y te los presento? Vamos a conocer a tus amigos españoles. Españoles. Españoles en Chile.
te presento a dos amigos de Santiago que ya están aquí, Lara y Alfonso. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. ¿De dónde sois? Yo soy de Aranda de Duero, de Burgos. Y yo soy de Madrid. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Pues yo llevo aquí 2 años y medio, vine con una beca ICEX y bueno, aquí me quedé. Y yo llevo 1 año y medio aquí y vine a trabajar en publicidad. Oye, ¿cómo se vive aquí? Se vive perfecto. No, se vive súper bien. Súper bien. Mucho mejor que en Madrid, yo creo. Bueno, pues ya estamos en la Puerta de la Piojera, que es uno de los bares más populares y más antiguos de Santiago. De hecho, vamos dentro porque están el resto de nuestros amigos y así les podéis conocer. Raquel, pues ya que estamos aquí, voy a aprovechar de presentarte a Huber Benedetti, que es el dueño del local. Huber, te presento a Raquel de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Bueno, estamos con el dueño de este local. Exactamente. Bueno, este local tiene 106 años en la familia Benedetti. Yo soy la tercera generación, mi hijo la cuarta ahora. ¿Y cómo nace este establecimiento? Este nació como un bar y el nombre se lo debemos a un presidente de la República que en 1922 vino a este local y vio tanta gente que dijo que parecían piojos como andaban dentro de gente, y eso lo llamamos la piojera. Ahí quedó sobrenombre, pero el nombre real es Santiago Antiguo. ¿Por qué se hace popular este sitio? Fue el terremoto hace 20 años atrás que lo hicimos popular y está a lo largo de todo Chile ya. ¿Lo quieres ver cómo se prepara? Sí, claro. Sí, ni un problema. Aquí te vamos a hacer preparar un par de terremotos. Le voy a preparar los 2 terremotos más conocidos de la Piojera, ¿ok? Esto es helado de piña. Le vamos a poner vino pipeño. Esto es vino filtrado. Esto lo traemos directamente del sur de Chile. Y le vamos a poner un poquito de Fernet. Ahora vamos a preparar el otro que es más suave. Le vamos a ponerle granadina, ¿ya? Que esto es un endulzante. ¿Y tú llevas mucho tiempo trabajando aquí? 7 años trabajando acá en la Piojera. ¿Y viene mucha gente? Mucha gente, de España, de todo, de Sudamérica, de Europa, vienen todos a conocer la Piojera a tomar ricos terremotos. Oye Raquel, pues yo creo que ya hay una representación suficiente de mi familia chilena. De España podemos mencionar Madrid, Aranda de Duero. ¿Tú eres del sur? Del sur de Torá, efectivamente. Exacto. Madrid, Colombres de Asturias, Madrid y Palma de Mallorca. ¿Cómo es esta aragonesa? ¿Lo lleva por bandera o no Aragón? Bueno, lo lleva tanto que me acuerdo de una noche que estaba hablando con unos chilenos y bueno, surgió el tema de la Virgen de la Pilarica, ¿no? Y dice Elena, no, esta es la Virgen de todo, ¿no? Hombre, yo le decía que era su virgen porque la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad. Sí, bueno, pero vaya, esta gente Y no hay sabe. una bandera de Chile en el Pilar. Sí, bueno, habrá, ¿no? Pero vaya, esta gente no sabía ni lo que era Pilarica, ¿no? Entonces, de repente, Dios los metió ahí. Pero bueno, ella encantada. Dijo, no, si tú lo dices, yo soy de la Pilarica y para adelante, ¿eh? La pregunta del año, ¿volverás para Zaragoza o no la dejáis que vuelva? Bueno, yo voy a ser resistencia chilena un poquito más y luego seguramente volveré. Bueno, oye, pues nada, aquí os dejamos. Nos despedimos así entonces. Vale, muchas gracias.